Y es que resulta, nos enteramos, esto fue el 7 de noviembre, nos enteramos que la ciudad de Oaxaca fue sitiada prácticamente... ¿Es seguro aquí, güero? es muy seguro. Estamos en nuestra nueva locación, donde vamos a presentar el nuevo noticiero del Semanario de lo Absurdo con el Güero de las Nieves, donde va a estar checando los noticieros para poder llevarles la nota fresquecita hasta ustedes. No, pero este semanario es absurdo, o sea, tenemos que hablar de todo lo absurdo. ¿Y cuál es lo absurdo? La política. Mis queridos güeros, muchos se han quejado en este su semanario de lo absurdo por las redes sociales, donde por cierto les invito a que no sigan tanto a Azael el Lobo Zamorano en su Twitter como a un servidor, el abominable Güero de las Nieves, en Twitter y en Facebook. Y de alguna manera nos han hecho saber que nada más tratamos temas de cuestiones políticas en este semanario. Les recuerdo que este es el semanario de lo absurdo, donde hablamos de lo absurdo y de lo estúpido que es la pendejocracia mexicana que nos desgobierna y que por lo tanto la estamos exhibiendo desde esta humilde y pequeña tribuna que es el semanario de lo absurdo, pero con lo cual queremos hacer conciencia para que en lo subsecuente los ciudadanos no busquemos tener la misma clase de disque representantes que no nos representan ni una chingada ni un carajo y que a final de cuentas lo único que hacen es quedarnos mal y todo parece indicar que y todo parece indicar que estas generaciones lo único que han hecho es buscar y votar por los más pendejos. Pues no sé. Tú a lo que estás, pinche güero, yo estoy haciendo mis pendejadas. Pues nos enteramos el día 7 de noviembre, para ser exactos, que Oaxaca fue sitiada durante más de 14 horas. Y no solamente la ciudad de Oaxaca, sino también el estado de Oaxaca. Efectivamente hubo unos manifestantes que bloquearon en al menos 20 puntos carreteras del estado de Oaxaca y también hubo bloqueos en la ciudad de Oaxaca, la ciudad capital del estado de Oaxaca. Y resulta que después de estos bloqueos o a consecuencia de estos bloqueos nos enteramos de que hubo paro en las labores gubernamentales, hubo suspensión de clases, hubo cierre de comercios, hubo la parálisis del transporte de carga, del transporte pesado, y también hubo retrasos en las corridas de autobuses foráneas y locales. A todo esto ustedes se preguntarán, mis queridos güeros, ¿acaso fue otra vez la gente que tomó la decisión de bloquear Oaxaca? No. ¿Será entonces que inmediatamente llegaron las fuerzas del gobierno que han ido a golpear y a quitar a los maestros de la CENTE cuando hacen sus manifestaciones y sus movilizaciones y llegaron y de igual manera golpearon y quitaron a los manifestantes? No. De hecho, la policía ni siquiera se acercó por ahí. Se oyen voces, güero. Ay, güero. Ah, pero se preguntarán ustedes, entonces los manifestantes estaban luchando por sus derechos y estaban buscando de alguna manera tener una mejor vida y echar para atrás algunas de las reformas que ha impulsado el gobierno federal. Pues no, mis queridos güeros. Lamentablemente les tenemos que decir que la respuesta a todas estas preguntas es negativa. No fueron maestros de la CENTE, no llegó la fuerza pública a quitar los bloqueos, no era alguien que estaba luchando o buscando resarcir sus derechos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues aquí está el abominable Güero de las Nieves que les va a decir qué es lo que pasó. Pues resulta que los que bloquearon Oaxaca durante más de 14 horas fueron integrantes de la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos. ¿Y qué demonios es la CTM? Pues la CTM es una de las organizaciones ligadas al Partido Revolucionario Institucional, sí, al PRI, que se ha encargado de mantener dormida la borregada y hacer lo que se llamó en otros tiempos el voto corporativo, es decir, que todos votaran por el PRI. Y entonces preguntarán, ¿qué pedían estos fulanos? Bueno, pues resulta que estas personas, las personas de la CTM, se dieron a la tarea de bloquear tanto la ciudad de Oaxaca como el estado de Oaxaca, porque exigían la liberación de Marco Antonio Sánchez Cruz, líder de la CTM en el estado,
que está acusado, nada más, está acusado por el asesinato de 5 personas en el 2013. Pero ahondando más un poco en lo que es la CTM. Resulta que, como ya les había dicho, la CTM es parte del PRI, es algo que tiene que ver con los trabajadores de la República Mexicana y que ha dado joyas importantísimas del priismo a nivel nacional, como lo han sido, nada más les voy a poner 3 casos: Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez Alcaine y por último Joaquín Gamboa Pascoe, que han sido las personas que han demostrado que en la CTM se da la corrupción, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y un enriquecimiento que ha sido bastante cuestionado y que además los 3 fueron electos como secretarios generales de la CTM de manera vitalicia, es decir, que hasta que se murieran iban a dejar sus cargos, lo cual es meramente antidemocrático. Pero bueno, esto es lo que sucede al interior de la CTM. Y por si fuera poco, llegaron estas personas a exigir que se liberara su líder, ya que en el 2013, el 13 de junio de 2013, a las 22 horas con 15 minutos, esta persona participó en la ejecución sumaria de 5 más, bueno, de los 5 difuntos, y que ahora está en juicio. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué habrá pasado entonces con los heroicos granaderos y la policía que siempre llega a mover a los manifestantes que están ahí bloqueando el paso? Pues nosotros también nos lo preguntamos, porque jamás de los jamases llegaron. Y entonces el bloqueo, ¿cómo terminó, mis queridos güeros? Pues el bloqueo terminó cuando los manifestantes dijeron, bueno, pues saben qué, ya mejor vámonos porque aquí no va a haber absolutamente nada. Obviamente nos damos cuenta que este grupo de priistas de la CTM están ligados al gobierno del también priista gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. Por otro lado, no solamente hubo bloqueos en el estado de Oaxaca, sino también en el estado de Michoacán, específicamente en la ciudad de Morelia, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están agremiados a la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron una movilización, hicieron una manifestación y también bloquearon calles en al menos 10 puntos en la ciudad de Morelia, donde estaban exigiendo, junto con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, estaban exigiendo que el gobierno de Silvano Aureoles cumpliera con los pagos que no les han hecho a ellos, y ellos ya han hecho su labor y el gobierno no les ha pagado por esta labor que ya hicieron. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que ahí sí, de manera misteriosa, llegó la policía justamente a menos de 20 minutos de haber iniciado el bloqueo. Llegó la policía y a golpes, a chingadazos, con la ley del garrote, desalojó el bloqueo y como saldo dejó 10 detenidos, esto según las cifras que da el gobierno, según las cifras que dan los maestros, eran más de 20 maestros detenidos, y obviamente también unos cuantos más golpeados y heridos. La pregunta a todo esto es, mis queridos güeros, ¿cuál es el mensaje que está enviando el gobierno, tanto federal como estatal, frente a esta manera de manifestarse de dos organismos diferentes? Pues el mensaje es muy claro. Solamente aquellos grupúsculos que están organizados alrededor del PRI, que es la misma chingadera que el gobierno, tienen el permiso de manifestarse, el permiso de bloquear, el permiso de hacer desmanes sin que no los toque la fuerza pública. Sin embargo, por el otro lado, los maestros del CENTE, de la sección 18, que están exigiendo sus derechos para que les paguen, pero que también se han manifestado en contra de la reforma educativa, pues a ellos sí es necesario ir a golpearlos, ir a chingarlos, porque a final de cuentas lo que están haciendo es oponerse a la voluntad del gran Tlatoani de México, don Enrique Peña Nieto. Desgraciadamente, mis queridos güeros, debemos de decirlo, el mensaje tan claro que nos está dando nos deja muy, muy consternados. Porque ahora resulta que no podemos manifestarnos, no podemos hacer nada si no está uno de acuerdo con el gobierno. Ah, pero si lo estás, puedes hacer lo que quieras. Obviamente nos damos cuenta que el bienestar de la nación, el bienestar del pueblo, como ya lo habíamos dicho, al gobierno federal le vale 3.5 kilómetros de verdadera reata. ¿Ahora vas a hablar de Pedro Infante? ¿Que fue Antonio Pedro? ¿Fue Antonio Pedro? ¿Y que su mujer fue Sarita Montiel? ¿Y que la culpa la tuvo Miguel Alemán?
Y que la bebé la tuvieron escondida en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ah, no, Y luego la mandaron a Oaxaca. No, fue para ir a Los Ángeles y luego la mandaron a Oaxaca. Ah, yo no sabía de eso. ¿Tú dónde Y lo que viste? apenas murió Antonio Pedro. Son las historias que me cuenta mi padre. Ajá, yo sé que... Antes de dormir. Resulta que el pasado 10 de noviembre, en pleno de la Cámara de Diputados, se dio una disputa fuerte en el marco de la discusión de la aprobación del presupuesto de egresos del 2018. ¿Fue acaso algún punto de acuerdo en la cual no se ponían de acuerdo los diputados para lograr echar adelante este presupuesto de egresos del 2018? Pues no, mis queridos huevos. Se preguntarán entonces, ¿fue acaso porque algunos diputados querían aumentar o recortar el presupuesto para la reconstrucción de la nación después de los sismos del pasado mes de septiembre? Pues tampoco, mis queridos huevos. Seguro que los rebeldes fueron los de Morena, los diputados de Morena, esos que siempre les gusta hacer desmadres adentro de la Cámara y que por eso se hizo ahí todo un desorden y discutieron. Pues no, mis queridos huevos. Resulta que una serie de diputadillas que son diputadillas del PRI, le gritaron, puto! A nada más ni nada menos que a un diputado de Morena, que en ese momento estaba haciendo uso de la voz y de la tribuna en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El problema aquí, bueno, más bien, hay varios problemas que analizar al respecto de esto. ¿Qué estaba haciendo el diputado para que se mereciera el grito de las respetables diputadas del PRI? Pues nada más ni nada menos estaba denunciando que César Camacho Quirós, quien es el coordinador de la bancada priista ahí en San Lázaro, había reconocido la existencia de un fondo de 10,000 millones de pesos que se piensan ocupar para comprar votos en la próxima elección presidencial del 2018. También había señalado previamente este mismo diputado que es un desvío de 3,500 millones de pesos que el gobierno de Erubiel Ávila había hecho del Estado de México, de donde ahora es gobernador, y que también es compadre del presidente de la República, que también es del PRI, Enrique Peña Nieto. Y resulta que como estaba evidenciando esta serie de corrupciones y esta serie de cosas que son contrarias incluso a la Constitución, cuando menos son contrarias a la lógica y al buen gobierno, entonces estas diputadillas, estas mujerucas, se encargaron de gritarle a este personaje de Morena, de gritarle, puto, y gritarle, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, haciendo de San Lázaro, del Palacio Legislativo, del lugar donde se dictan las leyes que a todos nosotros los mexicanos nos rigen, haciendo de ese recinto tan sagrado, tan inviolable, haciéndolo una cancha de fútbol llanero o un tianguis donde unas verduleras estaban peleando. Y eso con respecto a las verduleras, además hay que decirlo. Pues, ¿quiénes serán estas pirujillas, diputadillas del PRI? Aquí van sus nombres para que cuando las recuerden, se las recuerden. Es decir, les mentemos todos juntos la madre a estas pinches viejas argüenderas. Arlet Mólgora Glover, quien además participa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sara Latif Ruiz Chávez, que también está en la Comisión de Derechos Humanos y participa en el Centro de Estudios para Adelanto de las Mujeres y la Equidad. Rocío Díaz Montoya, una diputadilla del Estado de México. Gloria Félix Niebla, una diputadilla de Sinaloa. Cristina Sánchez del Estado de México. Jazmín Bugarín Rodríguez, diplomado en violencia, que tiene un diplomado tiene un diplomado en violencia de género y que es diputada del Estado de Nayarit. Y por último, la poblana Citlali Ceja, que según esto participó en la Organización Internacional de Mujeres. Resulta que bien curiosa esta situación, por varias razones. Uno, un grito que es evidentemente homofóbico. Cualquier persona... Ay, no puedes. ¿Ya nos están llamando a la oficina? ¿Me están llamando a la oficina? Bueno, pues al respecto hay algunas consideraciones que tendremos que hacer. Por principio de cuentas, estas diputadetas se les dio la gana de gritarle de esta manera a un compañero diputado. Es decir, es un grito homofóbico, es un grito que señala, que es un grito que discrimina
a un sector de la población solamente por una tendencia sexual. Otra de las consideraciones, en el máximo estrado de la nación donde se dictan las leyes, estas señoras o estas personas llegaron a enlodarlo, a mancillarlo, solamente porque alguien está en contra de lo que ellas piensan o de lo que ellas defienden. 3. ¿Quién carajo les dio el voto a estas señoras, estos personajes, como para que se expresen de esa manera? 4. ¿Cómo es posible que todavía haya gente tan pendeja que siga votando por el PRI y lleguen a representarnos o representarlos a esas personas, este tipo de gentuza que no sabe comportarse a la altura de donde están? Y nosotros somos quienes les estamos pagando para que vayan a hacer sus desmadres al Palacio Legislativo de San Lázaro. 5, que es lo más importante. Ahora resulta que quien reclame, quien denuncie la corrupción, para toda esta gente que es del PRI, somos unos putos y somos unos llorones. Y desde aquí les decimos que desde el Semanario de lo Absurdo, nosotros seguiremos siendo putos y llorones, porque seguiremos denunciando la corrupción y seguiremos denunciando la serie de irregularidades y de arbitrariedades que están cometiendo ustedes, porque ustedes son nuestros empleados. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos. ¿Se puede desparasitar a una embarazada? Que yo sepa, no. ¿Qué demonios es el bullying? Esa palabra que está tan de moda, esa palabra a la que todo el mundo hace referencia cuando hay una conducta que no es la normal. Pues aquí está el abominable Güero de las Nieves que les dirá qué demonios es el bullying. El bullying es una palabra que se origina del lenguaje inglés, una lengua anglosajona, que hace referencia a alguien que es matón, peleonero, golpeador y agresivo. Hace referencia a un comportamiento cruel, brutal y obviamente inhumano. Y ustedes se preguntarán, Güero, ¿y para qué nos dices esto del bullying? Pues resulta que don Enrique Peña Nieto, el máximo representante de todos los pinches mexicanos pendejos que votaron por él, dijo y recriminó que hay críticos que no reconocen los avances de su gobierno y le hacen bullying a las instituciones. Ay, pobrecito, a ese sí le deberíamos gritar, puto, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Y es por puto. Esto porque estaba en un evento el 13 de noviembre en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en un evento donde se llevaba a cabo la clausura del 6º Foro Nacional Sumemos, donde se evalúa el desempeño de la policía, el desempeño de las fuerzas públicas en el Estado mexicano, es decir, en el país, y donde también don Enrique Peña Nieto reconoció que ha habido retrocesos significativos en materia de seguridad, es decir, que efectivamente la violencia ha seguido caminando, efectivamente la violencia ha avanzado y se ha hecho presente en el territorio nacional, y en algunos lados, porque así lo dijo, en algunos lugares hay enfrentamientos de grupos armados y se está haciendo ya como que muy cotidiana esta situación. Efectivamente nosotros nos hemos dado cuenta, todos y cada uno de nosotros, y es un tema que nosotros no hemos tocado en el Semanario de lo Absurdo, porque evidentemente hemos estado viviendo con una cotidianidad de la violencia, es decir, la violencia se nos ha hecho ya muy general, muy normal incluso, y además el semanario no está para eso, para dar nota roja, sino para señalar ese tipo de cuestiones. Sin embargo, a don Enrique Peña Nieto sí se le hace normal que haya violencia, sí se le hace normal que haya ese tipo de enfrentamientos, y lo que él reclama y él lo que dice que está mal es que haya gente que le haga bullying. Tenemos que decirle, señor Enrique Peña Nieto, que nosotros los mexicanos no le hacemos bullying. Ustedes, sus instituciones y usted son los que nos hacen bullying a nosotros, porque ellos fueron los que con una conducta cruel, brutal e inhumana, las instituciones, la policía, el ejército, nos desapareció 43 estudiantes en Ayotzinapa, nos madreó a los ejidatarios de Atenco, nos hizo masacres en Tlatlaya, las masacres de Aguas Blancas, la masacre de Tlatelolco, las masacres de Tanahuato, todas esas violaciones a los derechos humanos, ese bullying que las instituciones nos las hacen a nosotros, al pueblo. Nosotros
no le hacemos bullying, señor. Nosotros le pagamos su salario. Y así es que, por favor, hágalo como se merece. Que para eso le pagamos. Y se pagan bastante bien, ¿eh? Ah, no, ellos no. Nada más mira, llegan jugosos bonos navideños para congresos locales. En Coahuila cada uno recibirá más de 500,000. En Guanajuato se darán, ahí sí se vieron más moderados, nada más 266,000 de aguinaldo. Eso es una nota del Universal. Nada más échales. Y a ver cuánto recibimos nosotros del YouTube, güey. No recibo ni un solo peso. Ni un solo peso, güey. Vamos a tener que rifar nuestros cuerpos. Solamente sea por partes, ¿no? No, un riñón no. Justamente después de que don Enrique Peña Nieto dijera que le hacemos bullying porque nos reímos y nos burlamos de sus pendejadas, don Enrique Peña Nieto recibió al presidente de la República del Uruguay, que por cierto no me sé su nombre, no lo tengo aquí anotado, pero que tiene nombre de un escrito muy interesante que es Tabaré. Pues resulta que recibió de manera oficial al presidente de la República Oriental del Uruguay, don Enrique Peña Nieto, y nuevamente la volvió a hacer. Sí, efectivamente, confundió Uruguay con Paraguay, curiosamente. Y lo que llama la atención de toda esta situación es que él dice que hay gente que le hace bullying o le hacemos bullying a las instituciones, cuando evidentemente dirían ahí en el barrio, el güey se pone de apechito, pero que nosotros le digamos toda la serie de cuestiones que se nos ocurra por semejante y tamaña pendejez. Esperemos, mis queridos güeros, que ahora que vienen las elecciones del 2018, veamos a quién carajo le damos el voto, porque en algunos momentos se hace risible las pendejadas que dice don Enrique Peña Nieto. Pero en otras cuestiones también ya es serio, ya es triste ver cómo está el rumbo del país yéndonos hacia la madre, gracias a que tenemos en la presidencia a un hombre que definitivamente es un don pendejo. Y van a sacar Los Increíbles 2. 3. Los Increíbles 2. Es los 100 años de Pedro Infante. Bueno, hoy se están cumpliendo 100 años de que nacería, no, de que si Pedro viviera, estuviera cumpliendo ahorita 100 años, ¿no? Pedro Infante. Curiosamente, hoy estaría cumpliendo 100 años Pedro Infante, pero también hoy fallece un ícono de la música para todos aquellos que somos rockeros de corazón. Falleció Malcolm Young. Quien no sabe a quién es Malcolm Young, bueno, es uno de los fundadores de la icónica banda AC/DC. ¡Qué berrácueros! La semana pasada nos enteramos, y eso no me lo ha dicho no me lo ha dicho Asael el Lobo Zamorano, pero efectivamente ya la semana pasada nos enteramos que recibió don Jorge Mario Bergoglio, recibió de regalo un automóvil, un Lamborghini, o sea, no cualquier carro. Y resulta que el que se sienta en la rueda de San Pedro, el que se sienta o dice que se sienta en la silla de San Pedro, don Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido en el mundo de la farándula como Francisco I, dijo que es... ¿O Bergolín? Francisco I. Dijo que ese auto que recibió, ese Lamborghini, lo va a subastar y lo va a donar, el producto de la subasta lo va a donar para obras destinadas a la reconstrucción de los hogares perdidos de las familias que perdieron su hogar en Irak, porque también en Irak tembló muy gacho, ¿no? Pero solamente para las familias cristianas, donde nosotros nos preguntamos, güey, no mames, o sea, ¿a poco hay cristianos en Irak o hay cristianos en Irán, donde la mayoría, el 99.99% son musulmanes? No mames tampoco, Jorge Mario Bergoglio, mejor siga sentadito en la riata de San Pedro, en la silla de San Pedro. Mira, con que donar el 1% de las posesiones del Vaticano, creo que tenemos. No, pues, con eso alcanza para reconstruir México, Uruguay, Paraguay y Paraguay. Sudamérica, yo creo. Nada más. Muy bien, vamos para allá, ¿no? Y yo lo regresamos. ¿Qué vamos a hacer, güey? Vamos a cenar. ¿Por qué Coco no se llama así en Brasil? Coco no se llama así en Brasil porque significa excremento en portugués. Bueno, Brasil la connotación. Coco es excremento. De hecho, en Japón tampoco se llama Coco, se llama... Recuérdame. 12 cosas que no sabías de Mickey Mouse. No. Bueno, lo que sucede es que hoy Mickey Mouse está cumpliendo, no sé cuántos años son los que está cumpliendo. Pues ¿a cuántas ratas tenemos que festejar tú? Mañana es el clásico regio. Sigue grabando tu
Sí, sigue grabando, puedes hablar del regio. Pero yo no sé nada de fútbol, así es que yo sí terminé Pues nada más hablar fechas y... Bueno, Sí terminaste la secundaria, ¿no? según esto, el día de mañana va a ser el clásico regio y sé que lo disputan entre los Tigres de la... Los Tigres de... Los... Ah, sí. Los ¿Viste? Rayados y los Tigres. Y bueno, realmente no sé mucho de fútbol porque yo sí, cuando menos sí terminé la primaria. Entonces le vas a la América. Ah, Tú ¿qué por lo pasó? menos más de 3 libros y te has leído. Yo por lo menos más de 3 libros sí me he leído. Yo me leí toda la serie del libro vaquero. Ajá. Y los del 1000 chistes. Y los del Condorito. No, como que le faltaba erotismo. Hablar de esos temas siempre Sí, es está complejo, ¿no? No, pues nada más di que no vamos a hablar de eso porque apreciamos nuestras cabezas. Se sobreentiende. Bueno. O sea, ¡Buen fin! Sonría, güera, por Dios, sonría. Ah, Buen fin. Ya. bueno, Guanajuato, primer lugar en tomas clandestinas. sigan votando por el PAN, está su chingado Fox. Zavala, Mancera y Moreno Valle se ¡Putos! reúnen en hotel de la Ciudad de México. Putos los tres, y de eso estaremos hablando en la siguiente edición del Semanario de lo Absurdo, de esos tres putos, de Margarita Zavala, de Rafael Moreno Valle y de Sergio Mancerda. A ver, aquí dice incapaz Miguel ayuntamiento. Ángel, perdón, Sergio Mancerda. Oye, lo estoy confundiendo con el de Véngase con la, digo, venga la alegría. No, perdón. Véngase Estaremos con alegría. hablando de esos tres putos, de Margarita Zavala, de Miguel Ángel Mancera y de Rafael Moreno Valle. Digo, Ándale. porque los tres quieren sentarse en la grande. Chupirul. Incapaz, Ayuntamiento de Río Blanco de atender contingencias. Agencia Imagen del Golfo. Comunicado de prensa. Blog. Habitantes de la colonia Modelo acusaron que ha sido la ciudad de Orizaba quien atiende el llamado ante contingencias como incendios, asaltos a transeúntes, debido a la falta de capacidad de atención del municipio de Río Blanco, donde pagan sus impuestos y prueba de ello fue el incendio. Desconozco el incendio, pero definitivamente la cercanía con Orizaba y la lejanía con Río Blanco hace de la colonia Modelo así como que el espacio perfecto para que la tierra de nadie. Y definitivamente en la colonia Modelo se da un fenómeno bastante interesante y que no voy a ahondar en más detalles, pero siempre la colonia Modelo ha dado mucho de qué hablar en cuestiones de inseguridad, definitivamente. Entonces yo creo que sí valdría la pena de echarle un vistazo, pero pues bueno, eso le corresponderá a las autoridades y deberían de hacerlo ya, porque ellos sí nos hacen bullying. Kim Kardashian rompió las redes por sus fotos, nunca supe de cuáles fotos. Pero si esa rompe hasta la ropa, güey. Bueno, pues O sea, no definitivamente. mames. Me rompes y no, hace un despedazadero. Eso quisieras que te De eso rompiera. tenemos. Ya estás Que me como... haga pedacitos, güero, que me haga pedacitos. Ya estás como el guardaespaldas Chumel. de Mariah Carey que Ah. lo demandó que demanda a Mariah Carey por acoso sexual. Pero en realidad ese acoso sexual ha de haber sido así como que tú acósame, mamacita, hazme lo que quieras, chiquitita. Por Dios. Piérdeme el respeto, mamacita. Aumentan decesos por diabetes. No chinguen, dejen el refresco. Bueno, de hecho, el martes pasado, perdón, fue el Día Mundial contra la Diabetes. Definitivamente es una de las luchas que tienen todos los gobiernos. Aparentemente, yo digo que es aparentemente tienen una lucha contra la diabetes. ¿Y por qué aparentemente? Porque deberían de regular los alimentos chatarras con alto contenido en carbohidratos y con alto contenido en azúcares. Y definitivamente no lo hacen. De hecho, uno de los datos curiosos es que aquí en México, específicamente en Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz ha permitido que la Pepsi venda sus refrescos en las escuelas públicas, lo cual es una verdadera mamada y una verdadera contradicción, porque qué nutritivo puede tener la pinche Pepsi Cola. Pero bueno, definitivamente se permite que vendan en las escuelas y además deja unas jugosas ganancias a la Secretaría por brindarles la concesión de ese refresco en las escuelas públicas del estado de Veracruz. Por lo tanto, será cuestión y responsabilidad de cada quien cuidar y vigilar su alimentación y pues evitar en la medida de lo posible esta enfermedad tan terrible que es la chingada diabetes. Pues que se tomen el jugo verde que recomienda, aunque sea el de Papa Antonio, que se tome.
No, no, O pues el no, que bueno, recomienda el lobo. el jugo verde que recomienda el lobo en este mismo canal, ahí buscan que en la lista de videos, lo van a encontrar, el jugo verde y cómo perdió el Azael, el lobo zamorano, 30 cochinos kilos de pura pinche grasa y diabetes. ¿Cuánta marrané? Marranazo. Pero sigo siendo un puerco aquí muy, muy en mi interior. La SSP, bueno, vamos a hablar de noticias de Nogales, Veracruz. No, a ver, por favor, vamos a ver. Desde aquí hago un llamado específico a todo el equipo de la producción del Semanario de lo Absurdo, no hablar de Nogales, por varias razones. La primera, todas las noticias que he encontrado de Nogales son relacionadas con violencia, con muertes y con violaciones. Así es que mientras Nogales no tenga nada que ver con una noticia agradable, no vamos a hablar de ese pueblo. Pues mis queridos güeros, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del Semanario de lo Absurdo. Les agradezco mucho que nos hayan visitado, que sigan con nosotros. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo, que nos regales tu dedo arriba en el cual nos indique de like. Y como cada semana les digo la recomendación, sean felices, pásenla chido, que viva el rock. Y hoy por hoy, que está de luto, gracias a que falleció uno de los fundadores de AC/DC. ¿Qué vas a entregar la computadora? Sí, ¿No es tuya? no, ¿Te estás componiendo? sí, ¿Compones computadora? sí. ¿Barabara, barabara? Pues dependiendo de lo que tengan, sí. Un saludo para... esas son las modificaciones que ya no va a decir grosería. ¿Un saludo para Chale. quién? Para Joel. Un saludo para el maestro Joel que nos ve él y su señora. Pero, ¿cómo? Luces, cámara Jack. La familia Chabel Liscano. Ajá, No, Liscano Oigan, ¿me Chabel. esperan tantito? ajá. Sí. Y ahora con ustedes, el güero de las nieves. El abominable vuelo de las nieves. El abominable güero de las nieves. Pinche borrachote, no mames. Saludos, Viri. ¿Ya estás listo? Ya, pues yo estoy listo. Yo siempre he estado listo. ¿Preparado? No. ¿Ya estás preparado? ¿Qué es que listo? ¿Qué es que listo? ¡Ay! No. Sí, dilo, pues qué chingados. El hoy no es nuevo. Tu hoy sería como un hoy estilo Netzahualcóyotl. Así, príncipe azteca. Conseguimos esta locación alejada de la civilización para que me salgas ahora con que sí pasan. Sí pasan. Ya oíste que sí pasan. Pues mis queridos güeros, bienvenidos. No, yo no le pusiste la esa cosa. Cuando quieras. ¿Ya? ¿Seguro?